La charla la llamo el síndrome de abstinencia, Ecuador. Y les presento a Mark Renton. Ahí está. Está a punto de inyectarse un shot de heroína en el brazo. No sé si han visto la película Trainspotting. Bueno, no, les recomiendo que la vean, es entretenida. Ese es Mark Renton. Y Mark Renton está dispuesto a hacer lo que sea por un shot de heroína. ¿Sí? Todavía está dispuesto a pincharse. ¿Cuál es nuestro shock de heroína? Bueno, básicamente la adicción que tenemos a los ingresos petroleros. ¿Sí? El segundo boom petrolero, el primero ocurrió a finales de los 70s y primeros años de los 80s, acaba de terminar. O sea, acaba de terminar este superciclo de los recursos naturales y tenemos la suerte, porque básicamente no hicimos nada para recibirlos, de tener ese recurso bajo tierra. ¿Sí? Este gráfico presenta los precios, el precio petróleo real del 72 al 2014 y básicamente lo que acabamos de vivir, los últimos 7 años, lo que acabamos de vivir corresponde a este segundo boom petrolero. Tal ha sido el influjo de recursos que si comparamos los ingresos recibidos, digamos, desde el retorno a la democracia en el 79 hasta hasta el año previo al nuevo régimen, sumados todos esos recursos son casi equivalentes, un poquito más, 2.000 millones de dólares adicionales, a lo que se ha recibido en los últimos 8 años. ¿Sí? Es un poco para que se vean la magnitud de la cantidad de recursos que ha recibido la economía ecuatoriana. O sea, mucho sobreestímulo, digámoslo así. Incluso en términos per cápita. En términos per cápita, si a cada uno de nosotros diariamente le distribuyéramos el fruto de los ingresos petroleros, podríamos terminar con la pobreza extrema, pero no es la forma en la que se reparten los recursos petroleros en el país, lastimosamente. ¿Sí? Ahora, ¿qué trajo como consecuencia este influjo de recursos? Bueno, básicamente cambió la estructura de la economía, ¿sí? Cambió la estructura o, digamos, el balance, si es que alguna vez hubo balance, entre el sector privado y el sector público, ¿sí? El gráfico que tengo aquí compara básicamente el gasto del sector público no financiero como porcentaje del PIB. Y es a veces un poco un gráfico necio, pero simplemente comparando los dos periodos, digamos, la primera mitad de la década pasada versus los últimos 8 años, se ve claramente cómo el sector público, al recibir este influjo gigantesco de recursos, toma un papel preponderante en la economía. Y al tomar un papel preponderante en la economía también desplaza al sector privado. Pero no solo eso, sino que también, al ser un gran comprador, el sector público genera conexiones, genera concatenaciones o conexiones que cuando las cosas van bien son fantásticas, pero cuando las cosas se echan a perder, también se echa a perder toda la economía. ¿Sí? Claramente, previo a este boom petrolero y al cambio de régimen, digamos, la economía no estaba tan atada, digamos, al petróleo, ¿sí? Lo que tenemos aquí es cómo se comportaba el crecimiento del PIB versus o comparado con las variaciones del gasto del sector público no financiero. Y lo que tenemos es que a partir del cambio de régimen, tanto el gasto público como el PIB se mueven de la mano. ¿Sí? Entonces hay una mayor determinación de las actividades públicas sobre el comportamiento de la economía. ¿Sí? Obviamente, a pesar de haber recibido este influjo de recursos gigantescos, no fue suficiente. No fue suficiente en el sentido de que tenemos un déficit fiscal creciente y una necesidad de financiamiento creciente. Es decir, gastamos más allá de lo que teníamos. Nos acabamos los ahorros, nos gastamos hasta el último centavo de este influjo petrolero y como no alcanzaba, recurrimos al crédito. ¿Sí? Y si bien en algún momento se logró reducir la deuda, siempre bien recordarán, en el año 2008, este default estratégico en el que caímos, logró reducir la deuda al orden del 16% del PIB, estamos nuevamente en niveles del año 2005, ¿sí? Y probablemente terminemos aún en niveles más altos, ¿sí? Pero pueden ser peor las cosas. La foto que he incluido aquí es la señora, que no se ve muy feliz, es la representante de las Naciones Unidas para las negociaciones con Irán.
Y el señor que está al lado es el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, y esto ocurrió el 16 de enero cuando se anunció el fin de las sanciones económicas. Entonces, si teníamos precios bajos del petróleo, potencialmente, como lo dijo Santiago, probablemente enfrentemos precios aún más bajos del petróleo. Irán ha enfrentado sanciones económicas desde el año 2006 y debe estar ansioso de poder vender el petróleo que tiene ahí, así sea barato, pero lo va a vender, ¿sí? Hay que aprovechar para deshacerse de este stock gigantesco. Barato, igual lo va a vender, y eso no nos arregla mucho la situación a los ecuatorianos. ¿Qué más? A pesar de las salvaguardias, seguimos teniendo una misma estructura exportadora, no ha cambiado la forma en la que exportamos, el petróleo sigue siendo el principal, digamos, producto de exportación, como lo dijo Santiago, 51% en algún momento. Hay una reducción, digamos, en el déficit comercial hacia finales del año pasado, pero seguimos teniendo una misma estructura petrolera, productiva, ¿sí? Esto es la misma idea, pero representado en términos anuales. Ahí está esta señora que se llama Helen Yellen, probablemente es la mujer más poderosa del mundo, está riéndose, es la presidenta de la Fed, ¿sí? Del board de la Fed. Y alrededor de la misma fecha en la que pudimos pagar los bonos Global 15, finalmente, al final de muchos años, no nos atrasamos en los pagos, se anunció el incremento de las tasas de interés de la Fed, ¿sí? Y eso obviamente hace o hará eventualmente que el dólar vaya aumentando de valor. Y ahí es lo que tenemos, que el índice tipo de cambio real para el Ecuador ha ido aumentando. El dólar se fortalece y nosotros comerciamos en dólares, ¿sí? Pero a nosotros nos cuesta muchísimo obtener los dólares, hay que exportar para obtener dólares, a ellos solamente necesitan imprimir dinero. Este gráfico que tengo acá es básicamente una relación entre las fuentes de ingreso de dólares y las fuentes de egreso de dólares, un ratio, ¿sí? Y este ratio se ha ido deteriorando, básicamente están saliendo más dólares de la economía de los que están entrando, ¿sí? Ahora estamos casi en un nivel de 1 a 1. Esta falta de dólares en la economía se refleja un poco en las actividades del sector financiero, ¿no es cierto? Tenemos una caída en los niveles de liquidez, tenemos una caída en los niveles de captaciones y también tenemos, obviamente, si podemos captar menos, vamos a poder también colocar menos crédito. Entonces, se va perdiendo este lubricante de la economía ecuatoriana, ¿sí? Crédito cae en 4% entre noviembre de 2014 y noviembre de 2015 y los depósitos caen alrededor del 17% entre noviembre de 2014 y noviembre de 2015. Hay menos dólares y los dólares que no están necesariamente en el sector financiero, ¿sí? Entonces se va perdiendo este lubricante del sistema. Y algo que habló Jorge sobre el mercado laboral, sí, efectivamente el INEC publicó los datos de empleo, desempleo, y ahora le llaman tasa de empleo inadecuado, tasa de empleo adecuado y tasa de desempleo. Le podemos cambiar de nombre, pero básicamente la estructura laboral del Ecuador no ha cambiado, no ha cambiado. O sea, seguimos siendo iguales que hace 10 años y probablemente seguimos siendo iguales que hace 30 años, ¿sí? Tenemos poco empleo de calidad, tenemos alto empleo inadecuado, antes lo llamamos subempleo, y la tasa de desempleo está al alza. Entonces, finalmente, como dije hace un momento, la realidad ya nos llega, ¿sí? ¿Sí? Aumenta el desempleo y no cambió nunca la estructura laboral del país. Grandes desafíos. Creo que uno de los principales desafíos, una de las principales cosas que habría que hacer es reconocer efectivamente que hay un problema. O sea, no hay que seguir negando que hay un problema. O sea, esto no es pasajero, no es una pequeña turbulencia. Hay un serio problema, hay un serio problema que nos involucra a todos. Todos vivimos en este país, ¿no? Eventualmente habrá un ajuste. La pregunta es cuándo y quién tendrá que hacer el ajuste, ¿sí? ¿A quién le van a pasar la pelota, no? ¿Habrá un cambio de modelo? Se ve difícil porque habría que ir en contra de lo que creen, ¿sí? Difícil se ve eso, ¿no es cierto? Eventualmente habrá que ser pragmático, ¿no es cierto? Revertir la economía en función de la política, volver a hacer que la economía no esté tan contaminada por la política. Todas estas son alternativas para el corto plazo, pero el Ecuador tiene desafíos gigantes de largo plazo. ¿En qué sentido? Si se avanzó, digamos, en términos de reducción de pobreza, reducción de desigualdad, mejores oportunidades de educación y salud, ¿qué pasa el momento en que se deja de poder financiar estas actividades? Si no contamos con los recursos, eventualmente todo lo avanzado, digamos, en una década o 15 años, se puede perder en muy poco tiempo. Entonces hay que empezar a pensar también en soluciones de largo plazo. Y después está la solución de la tarjeta de crédito, ¿no es cierto? No sé si ustedes han tenido alguna vez una clase de educación financiera.
Lo primero que le dicen a uno es, no financie sus problemas con la tarjeta de crédito. Creo que decir, deberíamos ahorrar es un poco tarde, pero eventualmente deberíamos recuperar la virtud del ahorro, ¿no es cierto? Ahorrar no es malo. Ahorrar no es malo, y ya lo dijo Jorge, de hecho referencia a Jorge varias veces, ahorrar no es malo, ser austero no es malo, evaluar la calidad del gasto no es malo, eso se debería recuperar, ¿sí? Y básicamente, eso tiene que quedar claro, no podemos ahorrar en carreteras, no podemos ahorrar en infraestructura, ¿sí? No es ahorro, sí, es inversión probablemente, pero eso no es ahorro, es difícil liquidar una carretera, ¿sí? Es difícil liquidar una represa, bueno, salvo, podríamos privatizar, ¿no? Eso no es una mala idea, ¿no? Pero no va a pasar. Con respecto a la dolarización, yo creo que no sentimos la fuerza del problema, básicamente por la dolarización, actúa como un amortiguador, pero también es un esquema que nos pone muchas restricciones, y esas mismas restricciones nos obligan a ser más ortodoxos. Ya lo dije, se debe evaluar la calidad del gasto y preguntar si el Estado debe hacerlo todo, pero eso es otra forma de entender la economía, ¿no? ¿Sí? Ahora estamos en un año electoral. Yo vuelvo a preguntar si la economía estará en función de la política o viceversa, la política en función de la economía, ¿sí? Y hay evidencia que uno de los problemas de cuando la economía sigue el ritmo político o el ciclo político es que podemos terminar entrando en una burbuja de crédito, ¿sí? Y fatalmente si la burbuja de crédito explota, podrán agravarse los problemas. Y les dejo con esta caricatura de Rafa, que es caricaturista del Mercurio, ¿sí? Los ecuatorianos ya no viven en chozas de paja, entonces viven en chozas de tarjeta de crédito.